bienvenidos. Sí que hemos cambiado el lugar de grabación, pero es que están mis hijos viendo Trolls en la tele. Entonces, Está justificado. hombre, Nuevo plató, absolutamente. ¿no? Nuevo plató, tenemos, como siempre, recursos ilimitados. He estado pensando meterme en la habitación de uno de mis hijos, pero luego he pensado que Trolls puede acabar antes de que hablemos y entonces me echarían ya 2 veces en el mismo podcast. Entonces ya quizás sería un exceso, no sé si me explico. Claro. Bueno, bienvenidos a Viejo Café. No, A perdón. extremo centro. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Es un honor, la verdad. ¿Quién lo iba a Pues, decir? Sí. Bienvenidos a Avatares de la No Izquierda, número 7, Capillitas. Efectivamente, capillitas totalmente. O sea, no sé, además es que he tenido una conversación con Jacob porque le ofendió mucho un tuit de Jorge Bustos sobre, bueno, a Little le ofende Jorge Bustos en sí. O sea, entonces el tema era que estuvimos hablando un poco de la interpretación de raíz católica de la política en España. Es decir, y bueno, yo tengo como unas teorías así un poco alambicadas sobre la posible irrupción de Vox y demás. Y entonces he pensado, mira, mejor que yo ande teorizando, voy a cruzar estas ideas con 2 capillitas. Me encanta. Nunca me habían llamado así, pero Mejor templo del Espíritu Santo, mejor. me lo voy a poner en Twitter. Más en paulino la el descripción, término. para que la gente lo vea. ¿Cuándo descubristeis la fe? A ver, yo creo que venimos... O sea, yo vengo de una familia personalmente, culturalmente católica. Empiezo a descubrir más o menos la fe en bachillerato. Perdona, ¿hay culturalmente católicos en España? ¿Hay no culturalmente católicos en España? Te sorprenderías. Empieza a verlos, ¿eh? Empieza a haber gente que no sabe quién es España San es un Pablo. país católico aunque se declare laico. Ya, pero siempre están estos que son beligerantes con la fe, ¿no? La típica familia atea del PSOE, ¿sabes? Como la mía, quieres decir. Por Yo no estoy ni ejemplo. bautizado, tío. Pues ahí está. No estoy ni bautizado. Oye, no, pero a ver, volviendo al tema. Me vas a decir que a ti te ha venido dado. No, en realidad no, porque... Pero la experiencia de Dios es una experiencia esencialmente personal. O sea, Es que, Pedro, te has adelantado. A mí no me ha venido dado. O sea, yo estaba introduciendo culturalmente católica, pero en un momento determinado, pues sí que entró una crisis y sí que bueno, que empiezo a buscar. Y bueno, es verdad que no tuve que buscar demasiado porque, digamos, yo fui en colegio católico. Pero vamos, o sea, es que lo de la experiencia religiosa, tal como lo enmarcas, o sea, llama un poco la atención porque no sé, o sea, yo no te sabría decir en qué momento me di cuenta, pero que la presencia de que Dios existe y sobre todo el hecho de vivir acorde a unas ideas que te llena y tienes paz, eso yo creo que es como la mayor garantía de que estás yendo por un buen camino. O sea, si estuviera hecho polvo, ¿sabes qué te quiero decir? Pensaría, pues tal vez no estoy haciendo lo correcto. Pero esto sería un poco... A ver, podemos más ahondar. Pero por separar las dos cosas que has dicho, hay una en la que sí es relevante la existencia o no de Dios y en la otra no. O sea, y vamos, por aclararte un poco el razonamiento, o sea, un modo de conducta que me lleva a vivir de manera más virtuosa y por lo tanto de manera más serena es irrelevante a la idea de la existencia o no de un Dios supramaterial. O sea, lo que te quería preguntar es, bueno, primero, ¿existe Dios? vale, es que el tema, Pedro, o sea, yo lo he planteado así porque yo he estado obsesionado con argumentar racionalmente la existencia de Dios desde que... No, desde déjate de bachillerato. hostias de argumentar racionalmente. O sea, ¿tú crees que...? O sea, Coño, pues por eso no lo estaba argumentando racionalmente y te estaba diciendo... O sea, tú sientes que Dios existe. Claro. Que hay una... O sea, si la pregunta es ¿existe Dios? La respuesta es sí. Sí. O sea, yo estoy Y convencido. la segunda pregunta es, ¿le importamos? Absolutamente. ¿Tú en concreto, Pedro? Más. No, sí, a todo. Bien, bien. ¿Y tú, Jaime, Dios existe? Dios existe, hoy tanto que sí. Y le Pero yo no lo importamos. siento, ¿eh? O sea, a la entidad supramaterial le importamos. Sí. Como individuos. Como individuos, sí. Es una relación personal.
Claro, yo he escuchado algo en algún podcast vuestro que además hace como una especie de declaración serena sobre el tema de la experiencia de creer. Y es o sea, la idea de la existencia de Dios y la relación personal que cada uno establece con él. Y entonces, Sí. te repito la misma pregunta que Luis, o sea, ¿en qué momento, si lo puedes explicar, tuviste una relación de afirmación? Es decir, sí, existe y tengo esa relación con él. O sea, yo, a diferencia de Luis, mi familia no es culturalmente católica, sino católica de pleno. Practicante, a más no poder. Pero sí que es cierto que, bueno, en la infancia te relacionas de forma... ¿Eh? ¿Un poco turras? Sí, pero es que yo los quiero mucho, o sea, tampoco diría que me dieran la turra a mí. Pero tú llegaste a percibir que de alguna manera esa profesión intensiva llegaba a ser un poco invasiva a veces. Yo no lo viví así, pero algún hermano que tengo sí que lo vivió así. Somos 5 hermanos y alguno que otro lo pasó peor. Pero yo, en mi caso, quizá porque soy de los pequeños, no sufrí para nada una invasión, al contrario. Pero sí que es cierto que mi fe, pues eso, era puramente formal, ¿eh? Y en la adolescencia, llegando ahí a bachillerato y en la universidad, sí que hay ese proceso que dices tú de afirmación debido al colegio, ¿eh? A los profesores de religión que tuve en el colegio. Mi colegio también era un colegio católico, de aquí de Barcelona, y por las clases de religión. Fíjate que nosotros las llamábamos filosofía en secundaria. Nos reíamos de los profes porque decíamos, aquí no damos la Biblia, aquí no explicamos qué estamos explicando aquí, ¿no? Y eran profesores católicos. Pero filosofía entendido como un cómo vivir, como una teoría alrededor de la vida buena. Sí, y como un planteamiento de la fe más racional o razonable, una argumentación más, sí, una introducción al cristianismo como, yo qué sé, como la puede hacer C.S. Lewis o el mismo Benedicto XVI, un argumentar la fe. Y la verdad es que Perdón, nosotros nos reíamos. Perdón que me vaya deteniendo, pero es que me surgen preguntas. No, Un argumentar tira. la fe para establecer una manera de vivir. Sí. O sea, como algo práctico. Sí, lo que pasa es que partes de una, no sé, de una argumentación abstracta. O sea, al final, es verdad que, bueno, si nos metemos aquí a definir la fe, entraríamos en un berenjenal, ¿no? Defínala tú. Dime. No, la fe es fácil de definir, tío. Vale. A ver, Luis, dale. ¿Qué es la fe? O sea, la fe es una forma de conocimiento. Y, o sea, la fe en Dios, o sea, tal como la define Benedicto XVI, de hecho, sería que Dios o sea, es inalcanzable por el conocimiento humano, y si nuestro conocimiento humano llega hasta un tope, lo que hace Dios es lo liminar. bajar. Bueno, la fe sería ese salto que da Dios y baja y nos transmite un conocimiento que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Por eso, a través de la razón no podemos llegar a esa verdad, pero sí que podemos llegar a través de la fe, que es ese salto, ¿no? La fe sería un salto para ese conocimiento. Pero cuando hablabas de ese conocimiento, ¿quieres decir, por ejemplo, el amor o...? O sea, yo de hecho, Luis, yo quería, porque lo hemos discutido muchas veces Luis y yo, pero ese salto que parece que da Dios y se acerca, hay un salto racional también del hombre. Es decir, que conviene o que sale rentable o que es probable o que quieres creer. O sea, hay un punto de razonabilidad, como con el amor, ¿eh? Sí, pero hay un punto de razonabilidad de me voy a saltar al vacío a ver si cuela. Exacto. Porque es razonable, pero no porque por la razón haya llegado a alcanzar que hay un Dios y que es mi padre. ¿Sabes qué te quiero decir? No, repítemelo. Pues que el conocimiento... Tenéis que entender que, o sea, en esto vamos a tener que ir a velocidad de triciclo. O sea, Parece bien, ¿no? Los capillitas somos así, ¿eh? O sea, masticamos. Porque vosotros ya, o sea, vais como, ya estáis en la vuelta 2. ¿sabes? Yo diría que el impulso es razonable, o sea, tú tienes una razón por la que creer, pero la garantía, la garantía no lo es. O sea, tú luego no encuentras un resultado cuantificable de esto me va a salir bien. De hecho, Jordan Peterson empieza su tesis doctoral, la de Map of Meanings, porque él cita mucho en los evangelios y lo lee mucho y le gusta mucho. Pero empieza con una cita de Jesús hablando de que... Jordan Peterson, que está ahora con antidepresivos en... No, ya está recuperado. En Putin Zone. No estás actualizado, ya está recuperado. Está sigue en Putin Zone, sigue en Rusia. Me parece que está en California, ¿puede ser o no? O sea, que conste que con todo el respeto, que además me parece absurdo la tarea de character assassination que le han hecho, simplemente por necesitar tratamiento psiquiátrico como hemos necesitado muchas personas. O sea, no sé exactamente
por qué se ha permitido destrozar al personaje, ¿no? Por esa necesidad. Porque además él mismo reconocía bastantes veces que ha tenido problemas de depresión y que... Pero que conste que, o sea, la razón por la que se ha internado es porque... ¿Saludas? Es Carmen, ¿no? Hola. Hola, Carmen. Sí, es Carmen. Pues... ¿Dice el catalán? Sí. Qué guay. Lo que pasa es que no os oye porque os estoy escuchando yo. Claro. Entonces ella ha fingido, pero bueno, es un fake it Pero till you acabamos de make it, ayudar- ¿no? Esto pasa también con la fe, ¿no? Sí. Es tal A cual. veces, a veces sí. Sí, pero como en la política, ¿eh? Que no te lo crees. No, pero pues, la política no te lo crees nunca, ¿eh? O sea, ya, entonces... nunca llegas a... Venga, entonces, perdóname que te he No, interrumpido. espera, cierro de Jordan Peterson. O sea, Ven, Jordan anda, Pe- Adrián, que vas a saludar a unos amigos. Bueno, pues saludos. Vale, ven un segundo. ¿No quieres verlos? No quiere veros. Entonces, dime. El tema es que lo internaron porque él tiene problemas de depresión normal, pero su mujer cogió cáncer, tuvo que tomar antidepresivos y tomó un medicamento que no le habían dicho que era muy difícil recuperarse. Entonces, le internaron para recuperarse de ese medicamento, pero no propiamente por la depresión. De la de por adicción, sí. ¿no? Era una adicción. O sea, no era capaz sí, exacto, de dejar la adicción. Y por eso fue a Estados Unidos, no funcionó y luego fue a Rusia. Pero vamos, que yo no lo veo nada de malo en lo que le pasó. Es un hombre que tiene problemas inmunodepresivos. Pero Luis, ibas a decir un argumento de fe, ¿no? Sí, entonces Jordan Peterson empieza ese libro citando a Jesús cuando dice: yo os voy a desvelar lo que estaba oculto desde principios del mundo y os lo desvelaré con parábolas, ¿no? O sea, diciendo... en Apaga el cierto grifo modo- hacia adelante, Adrián. Ah, sí. O sea, mira que podemos ir despacio, pero... Sí, ya, pero con interrupciones lo vuelve todo. Pero este es orgánico, tío. Esto es, Sí, Claro, la familia. sí. cero bullshit, Verdad, tío. La verdad. familia, exactamente. Entonces, eso habla más de Dios que cualquier otra cosa. Sí, el mejor cura es el que no se enfada cuando un niño llora en plena misa. Ven, anda, ven, que te quiero enseñaros unos amigos. Nada, no quieres. Mínimo es un radical. El tema es, Pedro, que todas las verdades que se enseñan en el Evangelio sería incapaz, tú no puedes llegar a ellas de forma racional, o la mayor parte, ¿no? La Santísima Trinidad, que Dios existe. O sea, es verdad que hay unas cosas, que es lo que hace Peterson, que sí que puedes encontrar un valor psicológico, pero por eso se dice que la fe es un salto en el que Dios te desvela algo por el que no podrías haber llegado por la razón. Y eso sería propiamente la fe. Es una forma de conocimiento, la fe. De la misma forma que es la razón práctica, la Vale. razón teórica. Pregunta. ¿Vosotros, si hubierais nacido en Shanghái, seríais católicos? A ver, esto entra ya dentro de... Probablemente no. Probablemente sería... O sea, lo que estoy bastante seguro es que sería chino. Pero más allá de eso... A ver, no sé, es que no sé si no hubiera conocido a Dios... Pues yo quiero pensar que sí, o que al menos había una búsqueda parecida. Porque al menos sí que es cierto que la cultura está ahí, ¿no? Y mi familia es católica y eso lo he asumido. Pero el proceso de afirmación que decía antes no pasa necesariamente porque culturalmente soy católico, sino porque el cristianismo o el catolicismo tiene algo que ofrecerme a mí como ser humano, no como Jaime nacido en la España católica, en esta familia concreta. Y de hecho por eso planteamos así. Pero es planteable, o sea, quiero decir, es que son como cosas muy que seguramente habréis planteado, ¿no? ¿Es sostenible y viable que haya una adscripción geográfica a Dios? No hay una adscripción geográfica. Es que no la hay. A Dios. O sea, el problema es que en China está perseguido. O sea, no te lo dicen directamente, pero sí que es verdad que las leyes son muy duras y es muy difícil ser cristiano allá, mucho más de lo que es aquí. Pero tú puedes ser cristiano, bueno, en los mundos musulmanes. Bueno, que yo sepa, está lo de los cristianos anónimos, que es que alguien que se comporta de manera acorde, corregidme, ¿eh? Es que no he oído nunca este concepto. Cristianos anónimos. Sí, la idea... Dices. ¿Perdón? En China, dices. No, la idea de que aquel que se comporta alrededor de la fe con un comportamiento coherente y compatible con el espíritu católico no tiene por qué renunciar a la salvación, simplemente porque no se le ha dado la posibilidad de reconocer al Dios formal. No sé si creo que el concepto es bautismo de deseo, que si hubiesen conocido la fe o si hubiesen conocido algo, habrían deseado bautizarse. No sé, a mí me lo dijo una persona creyente, me dijo, no, a ti lo que te pasa es que eres un cristiano anónimo.
Sabes que estaba haciendo la pelota, ¿no? Que sé. Entonces, igual se lo había sacado de la manga. O sea, quiero decir, no lo planteo como problema. Vale, pues vosotros os veis representados. O sea, voy a decirlo de una manera. Para vosotros, la identidad principal, vuestra identidad principal se configura alrededor de la idea de la identidad católica, ¿o no? Sí, sí, ¿Hay sí, otra totalmente. subsiguiente? Vale. Yo ahora lo O sea, pensaba, ¿eh? De hecho, políticamente, aquí en Barcelona, que tenemos un follón, ¿no? Con la Iglesia catalana, que está muy dividida, yo estoy más cerca de un independentista, sin ser independentista, católico, que de un ateo constitucionalista. Porque tenemos en común lo más sagrado, lo más importante. Hay una prioridad ahí bastante grande. Bueno, Luis me va a corregir ahora. Yo no ¿qué lo sé prioridad? eso, ¿eh? O sea, la prioridad, al final, el orden de lo que a ti más te importa en tu vida. Pedro, a ti te pasa, ¿no? Pues lo primero supongo que serán tus hijos o tu mujer, luego el curro y luego al católico le pasa que como todo lo que vive le cobra un sentido especial con Dios. Dejarme explicaros, sé que estás explicando esto, pero es que no sé si veis a Adrià. Sí, Lo, sí, lo lo vemos, veo. lo vemos. No nos oye, ¿no? No os oye. No os oye. Ahí Es se ha que hoy, pintado la hoy nos ha cara, ¿eh? pedido, o sea, nos ha pedido pintarse los labios. Entonces no sé si le ve. Se ha pintado todo menos los Todo menos labios. los labios. No puedes pulsar, Adrià. Aunque pulses no pasa nada. ¿Vale? Les saludas. Mira, se llaman Jaime y Luis. Se llaman Jaime y Pero, Luis. Sí, ver os ve. Jaime y Luis se llaman. ¿Que les vas a enseñar el culete? bueno, Entonces, me decías que la Iglesia Católica en Cataluña está muy dividida, ¿no? sí, o sea, es bueno, muy dividida. Hay un problema ahí serio con el problema nacionalista, como sucede un Claro. poco, yo creo que en el País Vasco también, ¿eh? Ujú. O sea, contrario a lo que se piensa, claro, la gente dice, bueno, si eres católico, supongo que a causa del franquismo, ¿no? Si eres católico tienes que ser facha automáticamente, ¿no? Y eso no sucede tanto fuera de Cataluña y mucho menos en Cataluña, vamos. Ujú. O sea, yo diría que hay una parte muy importante de la Iglesia catalana que es independentista y que incluso aparte de ser independentista es progresista y muy poco tradicionalista. Luis. A ver, o sea, es que yo esto de que estoy más cerca, o sea, los movimientos nacionalistas a mí no me han parecido fundamentalmente cristianos, por mucho de que lo abanderen algunos cristianos. Yo creo de verdad que esto lo hemos hablado muchas veces, yo creo que el nacionalismo llega a un punto de sustituir a la religión, sustituir al catolicismo con su propio concepto de pecado, su propio concepto de cielo, que es la independencia, Literal. y le hemos hablado que Es las que zonas más católicas, más carlistas, ahora mismo que son las más son más nacionalistas, nacionalistas. ahora ya no quedan católicos. ¿No? Es como que lo Es ha que, sustituido. no, totalmente. O sea, bueno, esto se ve con la cifra de matrimonios que se casan por la Iglesia. Sí, sí. Claro. Y Sí, las sí, vocaciones en entonces, los seminarios. que Ese cuando me volumen. viene, me viene un católico, que los conozco y yo lo respeto, o sea, yo la ideología política la respeto, otra cosa es que pueda respetar las ideas, que me dice Bueno, sí, que, o sea, que yo a las personas las respeto, pero sí, o sea, la ideología no. Quiero decir, pues eso, sí, es que al final, yo creo de a la verdad persona sí, pero sí, o sea, a mí una ideología que se basa en considerar que yo soy inferior o que es inferior a alguien por tener un determinado apellido, los cojones la voy a los cojones la voy a respetar. Que no, Ujú. pero esto que decíais, yo sí que creo que, por ejemplo, en sitios que eran muy tradicionalistas, muy católicos, como País Vasco y Cataluña, por distintas cuestiones, la secularización ha avanzado como un B52 y lo que ha quedado después ha sido la ascripción emocional a una causa que genera tanta identidad y tan potente como el nacionalismo subnacional, ¿no? Pero o sea, os lanzaba más otra pregunta, que era un poco lo que me venía por el tema de Little Jacob, que yo decía que Vox, en parte, mira, voy a coserlo con esto anterior. En parte yo creo que Vox no va a tener mucho que hacer en Cataluña y en País Vasco, no tanto por el tema de la identidad española, como por el, por el hecho que lo que da Vox de identidad ya lo cubre el PNV y ya lo cubre el nacionalismo catalán. No sé si me explico, ¿no? Para mí no, o sea, vale, o sea, ese aprecio a la tradición o a la tierra o a lo propio
en País Vasco y en Cataluña, las tradiciones, incluso el etos cristiano, yo creo que lo cubre el PNV y lo cubren los partidos nacionalistas en Cataluña. Lo que quería preguntaros era, oye, vosotros como católicos echáis en falta un discurso católico en la política. Porque el siglo XX, que yo es una afirmación que lanzo muy así grandilocuente, o sea, en gran parte de Europa está explicado a través de la democracia cristiana. O sea, quiero decir, una parte del espectro, la parte alternativa a la izquierda, se explica a través de la democracia cristiana. Es decir, y esos son los debates de la derecha. Y sorprendentemente, desde la mega victoria del liberalismo, vamos a decirle, hay determinados debates que no digo que se abandonen, sino simplemente que es que no lo comentamos, no hablamos de esto, ¿no? Y en parte lo que yo empiezo a palpar un poco es que una parte de lo que nosotros llamamos iliberales, así de manera un poco grandilocuente en los últimos años, es simplemente una reacción conservadora. Es decir, o sea, es un grupo de gente que tiene una descripción hacia en el continente europeo, hacia el cristianismo muy fuerte y que de repente da como un puñetazo en la mesa y dice, oye, yo quiero empezar a hablar de los temas del aborto, de la familia, o sea, y cuando coges los programas, más o menos es eso. Sí, es que el principal problema es democristianos. Bueno, pues ya está, si ya has dicho que sí, entonces ya cerramos el podcast. Si es pero democristianos, ¿dónde? O sea, porque no es lo mismo el democristiano italiano, ¿no? que es fiel a su identidad católica, ¿sí? O más fiel a su identidad católica que el democristiano español, que yo no lo acabo de ver. No lo he visto en los últimos años y cuando estudio historia tampoco lo veo muy claramente. ¿Tú ves un partido? Exactamente, o sea, ni Aznar. No, ni de coña, vamos, el PP... Aznar no es católico ni de cerca, ¿eh? O sea, yo creo que Mira precisamente... los capillitas, ¿cómo sois? Dando ahí carnés de capillitas. No, de hecho... A ver, ponerme políticos católicos con los que os sintáis representados. A mí es que ¿sabes qué pasa, Pedro? Esto es el problema, que nadie... No suelen decir que son católicos. ¿Pero y por qué? No lo sé, o sea, no hay problema en que todos sepamos que los de Podemos son marxistas, comunistas y que les gustaría repetir lo que pasó en otras épocas, pero el católico está muy acomplejado, sobre todo, esto lo hemos hablado. ¿Qué? Muchos católicos se piensan que no tienen que decir que son católicos, que tienen que... No, te lo elevo más. Muchos católicos que pueden formar parte de comunidades católicas, el Opus, Comunidad de Liberación, o los Kikos, o los neocatecumenales, no lo dicen. Ya. Solo cuando traspasas una determinada barrera de confianza, te lo empiezan a comentar. O cuando lo saca el diario.es, claro. Es que al final... Sí, pero fijaros, esta es una peculiaridad que me gustaría comentar con vosotros. Exactamente, cuando tú vives en torno a unos valores y a una comunidad que supuestamente te explica ante el mundo, lo lógico es decir, oye, huevos fuera, yo soy esto. Tal cual. Y además, ojo, y que no me diga nadie nada. Como si se lo dicen a un judío o se lo dicen a un tío del Islam. Oye, ¿qué cojones tienes tú que decirme a mí cómo tengo yo que vivir mi fe? Y sin embargo, hay como un retraimiento. Quiero decir, a mí me vuela un poco la cabeza porque no entiendo de dónde viene el retraimiento. Sí, yo lo entiendo, ¿eh? Yo creo que viene del franquismo, ¿eh? Bueno, o sea, de la asociación de franquismo. O sea, Jaime jugando la carta del franquismo, o sea, tapeándola y o sea, la navaja suiza. Exacto. O sea, no hay argumento más manido en la política española que esta cuestión cultural viene del franquismo. Pero vamos a ver, Pedro, ¿qué puede causar, qué puede provocar que todo ateo o no católico en España, en el momento en el que tú le digas que eres católico, enseguida te asocie a ser de derechas o a ser facha? Hombre, porque algún tipo de alineamiento hay. Pues ese es el tema. O sea, no. Esto lo quería tratar después, pero sí, dale. O sea, bueno, pero es que alguien de izquierdas coge y dice, sí, no, yo es que soy de izquierdas. Los huevos fuera del pantalón. Sí, Pedro, es que hay mucha beligerancia, ¿eh? O sea, yo en la universidad pública lo que he visto es que ya de primeras existe ya la bromita contra el católico, que tonto es ser católico, ¿no? Y hay una serie de etiquetas que cuando tú, en cierto modo, pues lo revelas, todos están extrañados y te sueltan todos los prejuicios. Entonces, ya ves que hay una especie de retahíla de prejuicios que están esperando lanzarse al católico y cuando tú lo dices, pues te lo lanzan. Entonces, yo entiendo perfectamente que hay católicos o sea, que vayan... Jesús murió en la cruz y tú no eres capaz ni de aguantar
unos chistecitos en la uni. ¡Menudos católicos! No, es broma, es broma. No, pero aquí estamos, ¿no? El problema es que los políticos del PP que eran católicos durante todo este tiempo no lo han Sí, dicho. perdonadme si el tono os Que va, es así. va. No, es así. Es que me recuerda a los difundidos de WhatsApp de esto. Si no compartes este WhatsApp, Jesús renegará de ti. Así que estos que vienen. No lo puedes comprobar si es cierto o no, ¿eh? O sea, Hasta que no llegues al cielo, digas, no lo difundiste. Venga. Jaime, perdona que te interrumpí. No, que el principal problema no es que Luis se achante en la universidad o que yo en la universidad también lo pasara más peor o mejor. Es que ha habido políticos del PP que se sabe que son católicos y que han querido ocultarlo voluntariamente durante años. Y lo ha tenido que sacar al final el periódico de izquierdas de turno para intentar desprestigiarlo. Pero si es que el principal problema es que no lo han dicho con los huevos fuera, como decías tú. Si es que si hubiesen salido diciendo que son católicos y aportando algo diferente del prejuicio que tiene la izquierda contra la Iglesia, quizás se hubiese resuelto el problema. Si es que yo creo que es lo que falta. Católicos que se dediquen a la política y lo digan. O sea, vosotros sí lo... Digo, como déficit de representatividad, que para mí es una de las cuestiones que siempre me ha preocupado. Quiero decir, o sea, cuando hay déficit de representatividad en el esquema, ¿no? Es decir, en Cataluña es muy evidente, ¿no? Hay un déficit de una comunidad muy concreta, con unos nombres y unos apellidos muy concretos, que no está bien representada ni en la política ni en la administración. Y luego la retahíla de problemas que te trae eso, pues son los que son, ¿no? Sea eso también con las mujeres. Quiero decir, o sea, yo soy partidario de que en la política representativa haya cuotas, por ejemplo. No así en los gobiernos por decreto, pero soy partidario de las cuotas en los partidos políticos. Claro, lo raro de esto es, ¿esto es real o es una autocensura? Yo creo que va mucho con la autocensura. O sea, es decir, en los partidos políticos hay más católicos probablemente de lo que piensas. De hecho, no lo voy a decir porque si les da vergüenza, pues tampoco soy yo quien voy a desvelarlo. Pero yo creo que es un problema que no se sepa. Es decir, de la misma manera que Pablo Iglesias ha dicho mil veces que es marxista, ya lo he dicho, y eso para mí es vergonzoso, pero él estaba orgulloso en decirlo. Pues que un católico no diga lo que es la esencia de su vida y su fe, que no es solo una cosa política, sino es aquello por lo que vives, pues a mí me cuesta. Y que digan, bueno, eso forma parte de la intimidad. Pues no sé hasta qué punto, claro que forma parte de intimidad, pero también se debe formar parte de lo público. Pero a ver, yo como liberal creyente en que las sociedades que respetan la neutralidad pública y que la moral privada es algo que debe abstraerse del debate público, puedo entender ese argumento, pero un católico debería ser lo contrario. O sea, un católico que debería decir, no, lo lógico es participar en la esfera pública de qué eres. Eso, o sea, lo que no alcanzo a entender es en qué momento esto sucede, si es que empezó a suceder en algún momento, si como dice Jaime es un tema de, no, mira, es que esto es franquismo, esto es la herencia del franquismo y, es que claro, es que me van a pensar que soy los obispos y tal, porque sí que es verdad que hubo un momento en el que el PP se subió a la política de los obispos, no sé si os acordáis, entre 2004 y 2006. Sí. O sea, creo que se ha tratado de hacer política católica sin decir que es política católica. Es decir, se ha tratado de buscar esa neutralidad, porque al final el catolicismo no tiene que argumentarse necesariamente diciendo que es católico, ¿no? Se puede argumentar racionalmente. Y todas las cuestiones éticas católicas, como ahora mismo que nos puede afectar, como la eutanasia, el aborto y demás, no hace falta decir que eres católico para argumentarlo. O sea, los argumentos pueden ser racionales. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de argumentar desde la razón, que está bien hecho, ¿eh? O sea, de hecho hay que argumentar desde la razón, sobre todo en el plano público. El tema es cuando se ha ocultado, a mi juicio, cuando se ha empezado a ocultar de que tú eres católico, no, sencillamente estoy buscando ser racional y tal, a pesar de que se ve el plumero, ¿no? Un montón. Pero de hecho, bueno, entonces... El otro día hablábamos con unos amigos sobre esto precisamente, amigos católicos, que nos defendían la postura de no decirlo en política, precisamente porque para ellos era un problema, si tú lo que quieres es, como decía Luis, argumentar racionalmente y llegar a la verdad, en el momento en que dices, tengo esta etiqueta, puedes distanciar al otro y puedes evitar que el otro quiera discutir contigo. Este es el argumento que nos daban. Nosotros decíamos que no, que eso no es suficiente porque ya se ha hecho así y no ha funcionado. Pero además bueno, es interesante. Jaime, es embarcarse al fracaso, porque hoy en día, para ganarte, te meten etiquetas.
Entonces, Sí, sí. si lo que haces es evitar etiquetas, te van a poner otra. Entonces, da igual que seas católico, te vas a algo. Entonces, no vas a A hacer ver, nada en el plano público. yo voy a decir que es que justo hemos tenido un debate sobre drogas que empecé diciendo lo mismo, ¿no? Que a mí hay debates en los que me cuesta encontrar respuestas finales, sobre todo en aquellos que afectan a la dignidad del ser humano y demás. Y aquí estamos hablando, pues, la triada, ¿no? Pues el aborto, la eutanasia, la prostitución. Es decir, hay cuestiones en las que encontrar una certeza y una contestación y una afirmación desde la razón es complicado. En cambio, cuando yo que he leído algunos argumentos alrededor del aborto y demás, pues es verdad es que desde la óptica católica es mucho más sencillo alcanzar más sencillo, no digo más barato. No estoy abaratando el argumento, pero lo que sí es verdad es que incluso hay argumentaciones que son muy sugerentes y yo creo que muy apreciables, se crea o no. O sea, no sé si me explico. Sí, sí, sí. El respeto a la dignidad del no nacido, es decir, el hecho del individuo, es decir, en qué momento es un individuo a proteger, ¿no? La etapa de potencia de la dignidad y demás. Claro, lo sorprendente de esto es que como este modelo de debate o este tipo de argumentos no están en el transcurso habitual en el espacio público, de repente hay un diputado del Partido Popular que tiene que defender el voto contrario a la eutanasia en el Congreso de los Diputados y sale con una mierda de argumento que da pena. Que es que es que se van a hacer listas de la muerte. Oye, ¿qué coño me estás hablando? O sea, incluso en tus argumentarios tienes mejores discursos. No sé si me estoy explicando. Y creo que ahí sí es verdad, y este es el tema que decíais antes. Bueno, es que no está perfectamente alineado izquierda con la derecha y demás. Pero sí es verdad que parece que los valores conservadores, entendidos en su relación con lo liberal conservador o con lo netamente conservador, o con incluso votantes de izquierdas que son conservadores en la práctica, ¿vale? O sea, que en su práctica, en su praxis son conservadores, sí que está muy asociado al electos cristiano. Quiero decir, casi parece que es casi un proxy. No sé si me explico. Que lo puedes, o sea, que al abrazarlo uno estás abrazando lo otro de alguna manera. Digo. Entonces, claro, Vox, por ejemplo. Vosotros como católicos, ¿sí que detectáis esa rima o ese sonido o esa música en Vox? ¿Del conservadurismo de etos cristiano? A ver, Vox busca ser esa respuesta que el PP ha fallado al cristianismo, porque el PP, la verdad es que se ha vuelto un partido tibio en este aspecto. Y a ver, o sea, yo claro que sintonizo con lo que habla del aborto y demás. Lo que pasa es que no sintonizo con muchísimas otras cosas. Y al final, a la hora de la verdad, ¿qué quieres que te diga? O sea, no vas a conseguir que lo aprueben o no. Y además, también te digo una cosa, Pedro, o sea, soy muy escéptico de empezar los cambios desde arriba. O sea, yo creo que el problema del aborto es más que hay que cambiar la cultura, es decir, hay que cambiar la conciencia de la gente, que cambiar las leyes. Porque, de hecho, la razón por la que la ley actual está más agravada fue porque, de hecho, fue en Barcelona, se denunció que se estaban practicando abortos ilegales. Y en vez de ser la reacción en plan, ¡buah, abortos ilegales, ilegal, malo, está mal, ¿no? Función propedéutica de la ley que dicen, todo lo contrario. O sea, la reacción fue opuesta. Y esto lo hicieron, bueno, de hecho lo hizo una asociación católica. Y la reacción fue opuesta, fue endurecer la ley. Entonces, si ahora Vox sale y cambia la ley en una sociedad que no quiere que se cambie, la próxima ley va a ser la fiesta del aborto. Entonces, yo creo que la cosa no va por cambiar la ley. Vamos, yo creo de hecho que estoy de acuerdo en esto que decía Luis, totalmente de acuerdo. O sea, que al final fue una reacción, pero es que además lo que decimos de Vox, o sea, no tanto el cambio, a mí no me supone que una esperanza de que haya un cambio legislativo, pero sí que ha supuesto Es que que yo se no estoy vuelva a hablando de hablar. eso, ¿eh? Claro, Del es debate. O sea, que Vox haya aparecido en el panorama político español ha vuelto a salir, o sea, ha hecho salir otra vez el debate del aborto, que de 2006 a 2008, como decías tú, 2004 a 2006,
había debates sobre el aborto, todavía había debates, y de repente, en el momento 2008, el momento Rajoy, centrismo raro, de repente ya no hubo ningún debate. Y cuando se planteó la reforma otra vez de Gallardón, no hubo ningún debate. Si es que lo que echamos de menos es eso, el debate en las universidades, el debate. No se podía debatir en la universidad sobre esto, y es que es absurdo. A ver, es que quizá yo estoy muy en sintonía con esto que ha dicho Jaime, ¿no? Es decir, en el momento en el que pones la oreja y de repente empiezas a ver que hay una parte de tu sociedad que tiene una serie de valores que por alguna razón, no digo que sean mayoritarios, ni siquiera que sean capaces de provocar ningún cambio, pero sorprendentemente son reales, existen. Son un grupo de gente que piensa de una determinada manera y que no están. Pero que no están en ningún espacio. Y de repente, o sea, esta gente, como vosotros, igual no te está pidiendo que hagas una ley. Lo que está pidiendo es decir, oiga, yo existo. Estos valores de los que yo... O sea, este no es un no tema, este es un tema. Y se puede debatir. Y se puede dialogar sobre él, no pasa nada. O sea, quiero decir, igual hoy no, y veremos dentro de 25 años. No sé si me explico. Sí. Pero Sí, Pedro, estoy de acuerdo. O sea, yo agradezco a Vox que no solo trate estos temas, sino que los trate en un extremo que haga que cuando aparece el PP y hable de ellos, la gente piense, wow, pues tampoco es tan malo el PP, ¿no? Que esto, o sea, estira tanto el chicle que hace que cuando el PP habla del mismo, ya no son los megafachas, porque los megafachas son los de Vox. Entonces, sí que nos deja a los católicos entrar con una postura que nosotros digamos, bueno, no somos Vox. Bueno, sois los buenos. Exacto. Esto en política se agradece. Luis, no toque, o sea, que quieres agradar, o sea, Quiero convencer. Oye, ¿cómo casa en el conservadurismo actual y que aquí en España podría estar identificado parcialmente con Vox, con el reaccionarismo, vamos a decirlo así, quizá? Porque yo creo que un conservadurismo sería de otra manera, más tranquilo, menos chirriante en algunos aspectos, pero bueno, yo no me voy a meter a valorar eso, pero ¿cómo casa eso cómo casa el humanismo cristiano con que el tío que viene en una patera no sea tu hermano? ¿A qué te refieres con que no sea tu hermano? Claro, el humanismo cristiano se supone, oye, que todos somos hijos del mismo Dios, ¿no? Y entonces Claro, o sea, pero no puedes vienen ser... 50 subsaharianos en una patera y lo que hay que hacer es construirles un muro y tirarlos a palos. No, claro que no. No, pero la argumentación contraria y lo que ha propuesto el Papa Francisco y el abrir los brazos, ¿ha resuelto el problema o ha mejorado la situación? O sea, que se puede dar... Pero, o sea, en una cuestión de la inmigración tenemos recursos limitados. Hay que ayudar lo máximo posible, pero si llegamos a un punto en el que, mira, no paramos de recibir inmigrantes y no los podemos acoger, pues hay que tratar de gestionarlo de otra manera. Evidentemente, Pedro, o sea, la respuesta fácil, la respuesta teórica es claro que sí, manos abiertas, le pagamos la educación o al menos le hacemos que se gane el pescado, lo que sea. Pero es que la sociedad es muy compleja. Entonces, si no se puede acoger a todos los inmigrantes, que no sé ahora mismo si se puede o no, pero si no se pudiera, no tienes un deber moral de hacerlo con el humanismo cristiano. Es decir, no puedes hacer que toda la población se vaya a la mierda por una especie de buenismo ingenuo, ¿sabes? Uh-huh. Eso es un poco lo que cae a la izquierda, ¿no? En plan, sí, somos súper buenos. Entrad todos. Perdona, Pedro, estoy pensando en Ada Colau. Pedro Sánchez desactivó el avión con el radar que tenía, hizo que los guardacostas no salieran a patrullar más allá de las aguas territoriales españolas, porque cuando vio lo que se le venía con la avalancha del verano pasado, Redondo dijo, con lo del Aquarius, frena, que los números nos salen que nuestro electorado de izquierdas en este tema no nos sigue. Se hicieron la foto con el Aquarius y no sé si os acordáis que el siguiente barco ya no. Claro. Pues o sea, es que el cristianismo o la iglesia no propone una ayuda más allá de lo que puedas. O sea, tú das en las medidas de tus posibilidades, ¿no? Sí, lo que pasa es que quizá hay un determinado discurso identitario en el nuevo conservadurismo.
alrededor de la identidad blanca y cristiana que se pierde en Europa, ta, 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 ta. Pero eso no sería de cristiano, propiamente. O sea, Jesús no era No, precisamente... pero si lo que digo es cómo se... O sea, para vosotros, quiero decir, ¿cómo se fusionan las dos cosas? Yo no lo digo así. A ver, acabamos de grabar justo un podcast sobre el racismo y sí que es verdad que nosotros no... ¿Quién no... vosotros, no? Sí, nosotros sí. ¿Qué te Que estás no haciendo publicidad de viejo café? Dejamos Qué el link sucio, en la ¿no? descripción. Dejamos en LinkedIn, no, dejamos en Twitter vuestro podcast sobre el racismo. ¿Cuándo sale? Ya salió. Pero me ofende que no lo hayas visto. Pero sí que pero yo es que creo que le daba like hoy, que lo publicabais mañana. No, ese es sobre poesía. Vale. Da igual, Pedro. Vamos a... ¿Pero va sobre negros? Un poco también, sí. O sea, el tema, la ¿Que idea es tiran esta. estatuas los negros o no? Eso es el de Ricardo Calleja, sí. O sea, lo de tirar estatuas y los negros y... Y O sea, experimentos. la cuestión aquí es que, o sea, yo, al menos en el cristianismo, no sé si Jaime tú lo percibes, pero el discurso identitario blanco yo no lo acabo de ver. Es que, bueno, a ver, sí que existe, ¿no? Cuando hablamos de los indoarios, y yo tengo amigos que ahora están, bueno, escribiéndose un poco a la extrema derecha y que van de nazis por la vida, ¿no? Y te argumentan, pues, lo que tú decías, ¿no? La identidad blanca y cristiana. Pero cuando tú estudias a fondo, cuando tú vives la fe católica a fondo, es que al final no te queda otra que asumir que lo que tú decías, es que todos los hombres son, o sea, todos los seres humanos te los vas a tener que comer, te gusten o no, identidad o no, son prójimos y tienes que quererlos, ¿no? O sea, Pero, coño, Jaime, gracias a Dios, supera su racismo. bueno, o sea, no solo el racismo, ¿eh? O sea, todo el pánico a la diferencia, que lo tenemos todos, o sea, yo lo supero gracias a la fe, porque al final, ¿cómo soportas al de al lado? Sea tu mujer, sea tu amigo, sea... Bueno, Yo es que lo paradigmático es que la expresión de... Bueno, joder. Rerum Renovarum, ¿no? ¿Cómo es la encíclica de Rerum Novarum. Rerum Novarum de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Oiga, no, usted será de la burguesía o tendrá empresas, pero aquí hay que pactar y hay que hacer hay que tener una visión de la sociedad y de la comunidad, ¿no? Y claro, y dialogar con el diferente y con el que no estás y el que no está en tu clase social y el que no está en tu comunidad, porque el otro tienes que ir hacia él, ¿no? Lo raro de todo, lo raro de todo esto es que vosotros sabéis que en la extrema derecha, ¿cómo los llamamos, tío? ¿A la extrema derecha? Los indoarios. No digo los indoarios, digo, en Los estos hay como capellitas arios. en toda esta, bueno, esta gente que está a la derecha de la derecha, hay muchas veces mucha ascripción estética, supuestamente, a la fe católica, pero luego es como que hay partes de la fe católica que, digamos, que la ecualizan, ¿no? Que suben más unas partes que otras. Pero eso no es cristianismo. O sea, que está muy bien, ¿eh? Que te gusten algunas cosillas, te guste llegar al pin de católico, pero... Bueno, no hay ética sin estética. O sea, si lo tuyo solo es estética, buena suerte. O sea, que al final es como vestirse de Nike, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, Sí, es que quizá hay algo sobre asumir a día de hoy la estética católica un poco punky. O sea, un poco contracultural. O sea, ya sé que esto que estoy diciendo suena un poco raro, pero precisamente porque hay como una especie de afirmación en ello, ¿no? A la contra. Me Pero dicen que no en se el puede, pleno- pues lo soy. ¿Pero en el pleno catolicismo o simplemente en esta corriente que reúne pues cristianismo, identitarismo? Porque yo sí que veo en esos una posición bastante estética, pero en los católicos, ya sean nuevos o que veo a mi lado, que realmente que van, o sea, que van a la iglesia, no veo una ascripción puramente estética, ¿eh? No, claro, no, estoy hablando de los primeros. Claro, pues Precisamente porque sus acciones, que son lo único que importa, no las declaraciones, sino sus actos, no son, en realidad no son como los de los otros. No sé si me estoy explicando. No se están poniendo a repartir bocatas a los pobres en mitad de la crisis del COVID. O sea, que utilizan el If you know catolicismo what I como... mean. ¿Sabes? Porque esto, o sea, es otra de esas cosas que tampoco se ha visto por las teles, que hay gente que se ha dedicado a repartir toneladas de bocatas
durante a los pobres, a la gente que no tenía, porque hay pobres que se han visto muy jodidos porque no había mendicidad ni posibilidad de atacar recursos. Y yo hubo un momento que llamé y pregunté por las redes y joder, estábamos en estado de alarma y en confinamiento, pero hubo redes secundarias de ayuda social que siguieron funcionando todos los putos días. Sí, sí. Sí, sí, O sea, sí. la parroquia de dado de mi casa habría para los pobres, también atención a las casas, pasear perros, sobre todo, a gente mayor. Que sé que no es ponerse un tatuaje de Fernando Simón, ni hacer un Funko, ni pero bueno, que digo que también han pasado estas cosas en España, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, entonces, volviendo al tema político, vosotros entiendo que veis a Vox como la posibilidad de que se abran determinados debates, que sí que percibís que hay una latencia, o sea, que estaban latentes, es decir, que no estaban operando en el espacio público. Y sí que me gustaría que me preguntaros algunas cuestiones respecto de internacional, ¿no? Es decir, ¿vosotros creéis que hay una ola conservadora en torno a estos valores? Ahora mismo. Francia, Italia, Austria. Bueno, o sea, en Hungría seguro, vamos. O sea, en O sea, bueno, Hungría, perfecto. Es que no quería ponerte el bait, o sea, no quería ponerte el cebo de... O sea, Hungría tú lo ves como eso. a ver, es que lo que pasa es que yo soy un poco escéptico. O sea, yo creo que Orbán utiliza el catolicismo como manera de conseguir votos y que se está aprovechando de esto, pero a mí no me parece católico. Es que, bueno, Dale, no lo sé, dale. aquí Sí, no sí. puedo juzgar del todo, pero vamos, o sea, Orbán está a juicio de todos los académicos, está acabando con los contrapoderes, que está erosionando la democracia constitucional que tienen allá. Entonces, él es verdad que sus discursos, y ojo, no sé si lo habéis escuchado, pero son bastante buenos para los católicos, porque siempre habla de renovar el cristianismo. En Polonia está pasando lo mismo. Yo no sé hasta qué punto eso es cristiano, o sea, lo utiliza como fuerza transformadora. Y sí que veo cierto cambio, sí que veo cierto cambio. En Italia también. No te sabría decir en Francia. Bueno, en Francia es que yo no creo que ellos con Le Pen. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece como está muy mezclado todo. O Sí, sea, a mi no, no, juicio. sí, lo que quiero saber es lo que piensas tú. O sea, lo que quiero que me expliques es, oye, mira, yo lo que veo es un cacao. Yo lo veo Y no más. veo ni coherencia, ni veo que haya ideas comunes, y en realidad es una casuística individualizada para cada país. Yo veo más una reacción conservadora contra las políticas identitarias, que la gente está harta de todo esto, que propiamente una serie de católicos que se han alzado con... Yo creo que el catolicismo se ha utilizado de la misma forma que, yo qué sé, que la forma que el partido nazi utilizó el nacionalismo y el socialismo, porque eran los dos movimientos que más aunaba gente. Pero no creo que realmente haya habido una voluntad genuina de católicos. Pero no lo sé. O sea, me parece todo... Vamos a responder que me parece todo un caos. Muy bien. Jaime. Sí, sí, o sea, tal y como decía Luis, al final hay políticas que parecen católicas, pero yo no sé hasta qué punto son una afirmación del catolicismo o una negación de lo contrario, una reacción a lo que decía Luis, las políticas de identidad, que la gente está harta. Y yo sí que tengo amigos que no Negros. eran ¿Tienes amigos católicos. negros? Sí, también. Tengo amigos que no eran católicos que se afiliaron a Vox y que desde que se afiliaron a Vox, aunque no se hayan convertido ni hayan ido a misa, te van soltando argumentos católicos A o se ti. van quejando de lo... Sí, sí, O sí. sea, O sea, pero no contra mí, ¿eh? Simplemente que no, los no, ves en la ya, pero te discusión entiendo, que entiendo un poco la sensación, ¿no? De, y oye, dices, cabrón, pero si cabrón, tú lo que, o creías. sea, chaval, que yo Pero, me he papado mucha misa. exacto. No, ves que no hay una, lo que decíamos antes, una pura estética. Yo al final pienso que el católico, si es en la política, bueno, hay que sospechar porque es político, ¿no? Eso de entrada. Y luego, el católico que se dice conservador y político, yo creo que se demuestra si es católico cuando asume al Papa Francisco, a pesar de que lo tachen de ¿Sabes progre, que a pesar... es que joder, macho, yo es que voy dejando minas y entonces he pensado, voy a Y yo las dejarlos piso. que se carguen. No, es que quería hablar de, bueno, ¿y cómo cuadra todo esto con el Papa Francisco? Mira, hace unos días, O bueno, sea, unos días, sabéis ¿no? que la reacción es que de este Papa a la derecha hay una parte de la derecha que se chotea. Bueno, Federico Jiménez de los Santos cada mañana
suelta alguna sobre el Papa gilipollas. Pero Miguel Ángel Quintana Paz, si no habla cada 2 artículos mal del Papa. Pero tú, es que al final, Jaime, ¿tú eres oyente de Federico? hombre, yo soy oyente de todo lo que puedo. De Alsina, Federico, Luis Herrero, de la SER no. No sé por qué. ¿Quién te emociona más, Federico o Alsina? Oye, Alsina en el confinamiento, cuando se ponía con las historias, llegaba al corazón, ¿eh? ¿Sí? Y Federico no te emociona, Federico te enerva, coño. Federico lo tomas para Federico es enfadarte. es el café político. Eso. Bueno, pero sabéis que él lo expresa y lo declara. Tiene una maravillosa entrevista, bueno, tiene varias, pero tiene una maravillosa entrevista a Jaime Bailey, en donde, claro, le entrevista y le dice, bueno, señor Los Santos, usted que es tan culto, que es una persona tan articulada, que es tan delicado y que tiene una conversación tan, oye, tan agradable, ¿cómo es posible que se ponga usted por las mañanas? Y dicen, pues mire, pues porque yo tengo que a las 6 de la mañana despertar a la gente, y la manera de despertar a la gente con esto, pues si hicieron un programa a las 10 de la noche, pues igual cambiaba el tono, ¿no? Bueno, volviendo a Espera un Francisco. segundo porque mi mujer quiere pasar. Vale, entonces, mi mujer no quiere que se la vea, entonces Vale. voy a hacer... No. Voy a hacer una Estamos cosa. acostumbrados. Ahora ya Vale, está. Dale. No, yo lo que quería decir Mira. es que hace unos meses ¿Sí? surgió esto de Abascal criticando al Papa y dijo Ciudadano Bergoglio y estas mierdas, ¿no? Y yo pensaba, es que lo conservador no es llamar al Papa ciudadano, eso es revolucionario, eso es jacobino, ¿qué coño es esto? O sea, la actitud de criticar al Papa existe dentro de la Iglesia, existe dentro del catolicismo. Tú puedes criticar al Papa, pero una cosa es criticarlo y otra cosa es desligarte de su doctrina o desligarte de la Iglesia por el Papa. Es que eso me parece lo más anticatólico del mundo, vamos. Los jesuitas, bien, ¿no? Los jesuitas la están clavando. Mira, de hecho, han negado la existencia del demonio ya. El otro día grabamos con... Uy, no, es que claro, criticar al Papa es la cosa más... Bueno, hay como un movimiento... No, pero mira, el Papa es jesuita, ¿no? O sea, es lo gracioso. No, sí, pero... Bueno, o sea, bueno, ya hablaremos, pero jesuita distanciado por ellos, por considerarlo carca. Es que eso es lo más cachondo. Pero bueno, el otro día... ¿Los jesuitas son de izquierdas? Sí, por lo general sí. Hay digamos, rara avis, o sea, hay casos, excepciones clarísimas, como el Papa en Argentina, que dentro de ese contexto no era de izquierdas, pero los jesuitas por lo general, bueno, no sé, han abrazado bastante bueno, a ver, quizá me piso una mina, ¿no? Pero la teología de la liberación y el marxismo Sí, católico... ha habido una mutación en los jesuitas preocupante que se han descafeinado y son muy de izquierdas, la mayoría. Sí, sí. O sea, es una pena. Y, ojo, Pero asumiendo la dialéctica de izquierdas y marxista, han perdido muchísimo de católicos, muchísimo del ritual. Vocaciones. Vocaciones. O sea, gente que se hace jesuita han perdido muchísimo. Mira los colegios jesuitas. Nadie piensa que salen católicos los colegios jesuitas, vamos. Yo al menos no lo pienso. De hecho, el podcast del racismo lo grabamos con un hombre que es de Barcelona. Decía, yo he ido a un colegio católico y tal. Y luego lo pensamos y nos dijo, no, he ido a un colegio de jesuitas. Y yo, coño, pues llevan sin ser católicos 20 o 30 Sorpresa. años. Si hacen las misas con galletas María y se confiesan quemando papelitos, ¿qué coño me estás contando? Sí, sí. Me encanta, me encanta porque, o sea, sois muy capillitas. Sí, o sea, muy bien. El rito hay que observarlo. Claro. Claro, pero o sea, tiene una parte de misterio, ¿no? Y en la serie de Jean Pau, que ahora se ha puesto tan en boga, hay una parte que no es caricaturesca, que realmente, o sea, realmente el misterio tiene un papel y eso se matiza y se concreta en el rito. O sea, yo lo explicaré peor que un sacerdote, ¿no? Pero es que el símbolo, el rito es muy importante. No lo expliques como si fueses no lo expliques como si fueses un sacerdote. Explícame por qué es importante para ti. O sea, yo, precisamente por lo que decíamos antes, yo entiendo la fe como un salto que parte de lo razonable, pero que una vez lo das, ya la razón se queda como a mitad de camino. Y necesitas otro lenguaje, otras maneras de relacionarte, como las simbólicas en el rito, en los rezos, en la misa, otras formas de conectarte con lo divino. ¿Y qué es lo que extraes tú del rito? Hay una parte psicológica o sentimental, ¿no? La paz que decíamos antes,
Y luego hay una parte que también depende de la fe, ¿no? Que es lo que llamamos los católicos gracia. En teoría, estar conectado con Dios te ayuda a mejorar o te ayuda a soportar tu propia mierda. O sea, la gracia al final, teóricamente, te eleva, ¿no? Te ayuda. Y luego Luis, sí. hay un tema de la memoria también, ¿eh? O sea, el hecho de que, o sea, nuestra memoria es una pena, ¿eh? Pero nos olvidamos constantemente de todo. Y el hecho de que constantemente tengas que ir cada semana a recordar, ¿no? Del latín, recordis, volver a pasar por el corazón las mismas verdades importantes, eso te hace pues que recuerdes lo importante y que no te vayas por las ramas. ¿Sabes una cosa graciosa de esto? Que la persona que más me ha argumentado la importancia del rito es Miguel Ángel Quintana Paz, con sus teorías filosóficas que no había escuchado nunca y súper interesantes, ¿eh? Explicándome que en el rito tú dejas de ser tú mismo y pasas a formar parte de otra cosa y tal. Súper interesante. Yo nunca lo había vivido así. O sea, yo la misa la había vivido siempre. Aparte de que es una... O sea, en la misa rezas, das las gracias y pides perdón. Al final es ahí y recuerdas, ¿no? De tu esencia y lo que quieres hacer. Al final es eso, es un ir a estar con Dios y pedir fuerzas para seguir soportando tu existencia y soportando la existencia de los demás. Exacto. Pero, dicho de otra manera, para seguir siendo alegre y alegres con los demás, ¿no? En positivo. Pero, y por ejemplo, joder, es que esto, quería empezar por esto o acabar por esto, pero está siendo muy dinámico y no quiero cortar el rollo. Yo soy ateo, ¿vale? Entonces, yo no soy capaz, o sea, yo soy capaz de reconocer la importancia, incluso terapéutica, de la creencia en Dios y de la religión. Creo que la psicología es una sistematización de muchas... O sea, cuando la terapia cognitivo-conductual es que es clavada, es la asimilación. Claro, aquí habría mucha teoría acuñada por mi parte diciendo, bueno, es que en realidad la religión católica viene de determinadas prácticas de la Grecia sobre el cuerpo y el espíritu y cómo hay que objetivizar las cosas, relatarlas, objetivizarlas, sacarlas fuera, encontrar un relato sobre ello, bueno, 1000 cosas que podría comentar con vosotros. Entonces, yo soy capaz de acreditarle valor a todo esto, pero soy incapaz de imaginar o sentir, que es que no sé lo que es, la emoción de Dios o la idea de Dios. Entonces, Claro, os pediría que alguien que no puede ver, es decir, que no tiene el sentido de la vista, le intentarais explicar para vosotros, no desde la razón, sino desde lo que implica qué es la emoción o la idea de Dios. Jaime, tú que vienes de una familia muy católica. Toma, te paso la bola. No, yo respondo después. O sea, joder, la sensación extra mental o, yo qué sé, supranatural, yo creo que no la tengo propiamente. Yo más bien hago una interpretación de sensaciones cotidianas, las paso por el filtro católico. Es decir, los compañeros que tengo de trabajo o los amigos que tengo que superan ciertas dificultades precisamente gracias a su fe, a mí me parecen un milagro andante. A mí me parecen un hecho sobrenatural andante. Claro, no sé si tú como ateo ciego no serías capaz, No, serías capaz de no. comentarlo Si te pido que me lo expliques, o sea, no te pido que me hagas una traducción, sino que me digas, mira, yo sí que percibo la existencia de Dios y como yo identifico más o menos la experiencia de Dios sensorialmente o razonablemente, es así. Sí, es tal cual. En la relación con los demás, cuando descubres que lo lógico sería hundirse o lo lógico sería ir hacia abajo y los ves yendo hacia arriba. Y para mí eso es la demostración personal más clara de lo sobrenatural. A ver, yo sí que lo percibo, ¿eh? O sea, cuando rezo, de verdad, cuando voy a misa concentrado, no cuando estoy empanado, o en las confesiones, típico, cuando estás hecho polvo, te confiesas y luego te encuentras muy en paz, muy relajado. O sea, yo sí que percibo a Dios en esos momentos. Y también hay momentos de mi vida que lo he pasado mal, que luego me he dado cuenta de todo lo bueno que he podido sacar de ahí y que en el fondo, pues Dios estaba detrás y ha sacado cosas buenas. Y yo lo interpreto así. O sea, muchas veces
he estado en situaciones que no sabes, estoy en el foso, pero no sé, no sé, han estado personas a mi lado que me han ayudado, me han sucedido una serie de cosas que yo entiendo bueno, que al final que ha sido Dios y lo experimento así. Entonces, todo esto para mí es experiencia de eso y estoy agradecido a ello. Pero yo sí que lo experimento más así. También es verdad que veo que hay personas que las transforma muchísimo y y no entiendes de dónde viene, ¿no? Pero explica, Jaime, yo creo que expliques el argumento que más te convenció a ti de la clase de historia medieval. Estudiamos humanidades juntos, Jaime y yo. Y teníamos un profesor de historia medieval. ¿Eso es instituto o colegio? Universidad. Universidad, sí. Universidad. Es grado. Grado universitario. Ganas un océano de pero- conocimiento de un centímetro de ¿Pero qué profundidad. estudiasteis? Humanidades. Es el grado Humani- en humanidades. Grado en humanidades. ¿Pero vosotros que habéis ido a una universidad hace 400 años o qué? Eso nos hubiese Bueno, gustado. pues somos No, capillitas, en la Pedro. Pompeu Fabra, aquí, al Costat, tú. Grado en humanidades, se llama así. Sí, bueno, Luis además Filosofía y hizo letras se Derecho. llamaba. Sí, yo creo que es eso. O Es sea, el equivalente, ¿no? O sea, de hecho, es de grado en 400 filosofía. años y letras. Sería el equivalente, dice. A Es eso se refiere. como juntarlo todo en un banco malo, ¿no? Es como Bankia. O sea, Sí. voy a Sí, voy a dicen que juntar sabes. a la gente de filosofía y a la gente. Exacto, pero sí, es lo que, A ver lo que- si juntando muchas titulaciones hacemos una titulación, ¿no? Al es lo que final. decía Montanelli del periodismo, que era un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. Sí. Pues es eso, tú sales de humanidades sabiendo de todo un poco y de nada mucho. Pero bueno, Pero la cuestión es sabéis que... que mi defensa férrea de que periodismo no es una carrera universitaria, nunca bueno, debería claro. haber sido. De Es un hecho, en módulo. la Pompeu Un Fabra módulo no te dejan. es un módulo de FP al que le hemos dado la habilitación a los nuevos clérigos a creer que son algo y son, para mis ojos, menos que un fontanero. O sea, un fontanero opera sobre el mundo real. Es que es que lo del periodismo, o sea, me saca de mis casillas. O sea, el periodismo siempre han sido escribir de parte y hacer un mercenariazgo razonable. Y es que por alguna razón les meten un rollo en la carrera que no tiene ningún sentido. Y además es que los educan mal. Joder, ¿tú te imaginas que en derecho, no, es que vosotros lo que sé, los abogados son una clase de gente que se dedica al interés general? No, los abogados se dedican a ganar pasta. Punto, ya está, no me trolees. Perdón. Nos troleaban con otras cosas, de todas formas, ¿eh? No, pero teníamos un profesor de historia medieval bastante cachondo, muy bueno, pero que se metía de vez en cuando con la iglesia. En la Pompeu esto bueno, es ley de vida, no pasa nada, es lo normal y está bien, de hecho. La cuestión es que explicamos los cuentos de Boccaccio, del Decamerón, que algunos pues, son muy guarretes y están muy bien. Y bueno, ¿Te incomoda hablar de sexo? ¿Qué va? Adelante, o sea, me encanta. De hecho, ¿Te encanta? ¿Qué postura te gusta más? ¿Te gusta hablar de sexo? Sí, pero bueno, no hablemos de sexo Vale, ahora. Espera. sí. La cuestión es que este profesor nos explicó algunos cuentos de Boccaccio, los que a él más le gustaban. Y claro, yo qué sé, nos puso Pasolini, la versión cinematográfica de los cuentos, con las monjas ahí follándose al mismo tío y otras cosas. Y yo me Yo me acuerdo fui que de los clase católicos, por eso. Estaba los pocos ruborizado. católicos que estaban muy escandalizados. Y de repente, uno de los cuentos de Boccaccio que nos presentó este profesor, a mí me dio el mejor argumento no tanto de la creencia en Dios, sino la creencia en la Iglesia católica. Y es un cuento entre un judío y un católico italianos que discuten sobre la fe, y entonces el católico le dice, tienes que ir a Roma, pleno siglo XIV, tienes que ir a Roma y descubrir la grandeza del Papa, la grandeza de los cardenales, y entonces verás a Dios. Y entonces el judío va a Roma, vuelve y le dice, oye, que me he vuelto católico. Y otro, sí, porque has descubierto las grandezas de Roma. Y dice, no, porque he visto que con tanto cardenal putero, con tanto papa corrupto, Aún que así esto siga aguanta. en pie, solo puede ser una obra divina. Es un milagro. Es que es eso, es que no hay más. ¿Es una obra? ¿La iglesia es una obra de los hombres? No, es una obra de Dios. Claro. Sostenida por hombres... De hecho, barro. De barro. De hecho, tu nombre viene justamente de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra de que edificaré mi iglesia. De hecho, Petrus, ¿no? Sí. Simón. Siempre me he sentido muy asociado a esa idea. Oye, entonces, por ir concretando, la idea de Dios la hemos más o menos tratado de agarrar. Yo no quiero ser destroyer, pero
hay un santo que dice que cuando has entendido la idea de Dios es que no la has entendido. Entonces es bueno que no la hayas entendido. No, yo soy, o sea, llevo tratando, bueno, mira, en un par de días vamos a hacer un podcast con un cura franciscano y con París Grau. No es un cura franciscano. Es mi hermano y es cura, es diocesano. Joder. ¿Lo sabías o no? No, ¿qué coño voy a saberlo? Es mi hermano, es mi hermano. ¿Es tu brother? Sí. Carlos. Qué guay, qué guay. Oye, pues se lo voy a decir que estaba hablando contigo. O sea, y tú ya sabías que yo les había dicho de grabar. Sí, me lo dijo, me lo contó. Es que es Bueno. amigo de París. Vale. Y ya conocemos a París, claro. Vale, pues no, a ver, es un tema sobre el que yo he tratado de encontrar, vamos, no por buscar una fe, sino simplemente por encontrar un poco un cierto sentido, ¿no? Es verdad que hay algo que sí que como idea se me queda a veces un poco en el alero, que es que así como la izquierda tiene claro, muy claro el propósito, el sentido, o sea, la idea de, o sea, de hacia dónde quiere ir, ¿no? Hay una parte de la derecha que, despojada de los valores cristianos, tiene problemas para determinar respuestas. O sea, no sé si me explico. Y esto es algo que he hablado con Jorge San Miguel, que he hablado con Ricardo Calleja, que es, joder, es que en ausencia de esto, ¿qué te queda? Impuestos bajos. O sea, bueno, no. Lo contrario de la izquierda, impuestos bajos. Oye, pero Sí. ¿qué es esto? Lo que Esta es mi decíamos el otro duda día de con gemelos y coche. Claro, es que en un país que nacen menos de 360.000 críos al año en 2019, es como decir, tío, aquí hay algo que no está bien articulado, porque es que es como lo del ingreso mínimo vital, ¿no? Claro, te llegan con el ingreso mínimo vital. Pues sí, claro. ¿Cuál es tu propuesta? O sea, ¿dónde está tu propuesta? Porque a mí, quiero decir, a mí me dices, bueno, ingreso mínimo vital, no, esto otro. Pues ayudas a las familias, bueno, y vale, lo que quieras. Ahora, es que es como haber asistido a una cierta... O sea, es verdad, es que yo puedo entender ahora que mucha gente de derechas diga, bueno, pero nosotros ¿a qué jugamos? O sea, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra afirmación en el mundo? Impuestos bajos. Pedro, me pareció leer en Twitter que el otro día dijiste que llevabas 10 años siendo de derechas. ¿O te lo No, decía tu mujer? no, esto es una absoluta historia real. Yo por culpa del COVID, pues tuve algunas semanas en las que estaba como muy introspectivo y demás, porque me produjo o sea, me sigue produciendo una verdadera incomodidad cómo hemos reaccionado socialmente al tema, ¿no? Es decir, el tema de las 44.000 muertes y que, por ejemplo, lo de la supresión de los funerales, ¿no? Es decir, para mí hay algo a nivel moral que me remueve profundamente el hecho de que, o sea, por ejemplo, como para mí el funeral de mi padre fue algo muy importante, a mí, bueno, o sea, se me muere mi padre con el COVID, mi padre era muy mayor, era del 31, se me muere mi padre con el COVID, no puedo celebrar el funeral y yo creo que acabo a hostias con alguien. Quiero decir, o sea, no... Sí. Hay algo, lo mismo que el tema de la supresión de los derechos religiosos o la supresión o sea, oiga, mire, si yo voy a celebrar esto con seguridad, ¿por qué cojones me tienen a mí que quitar este derecho? Es decir, y entonces hay algo sobre el hecho de que no hayamos visto la muerte. Estos son cifras de muerte que son parecidas a las de la guerra civil. O sea, en 3 meses han palmado casi 50.000 personas y no hemos visto la muerte. Es que se nos ha hurtado la posibilidad de desarrollar un relato colectivo alrededor de lo que ha sucedido porque no le venía bien al gobierno. Y es que o sea, me sigue retumbando en la cabeza luego la actitud, o sea, que no digo política, es que hay algo que no me encaja, ¿no? Además he entendido un poco el franquismo también. O sea,
he entendido cómo funciona una sociedad que no tiene estructuras intermedias. Es decir, en el momento en el que los partidos clapan un tema y lo chapan, se cerró, no hay nada. En España no hay nada. O sea, no hay nada entre la sociedad, o sea, entre la gente y los partidos y el gobierno no hay ya nada. Porque no hay nada que articule un contrapoder, ni los empresarios, es que no hay nada. Pues es una sociedad absolutamente ecualizada para que en el momento en el que los partidos cierren un tema, no, se vota el estado de alarma, ¡pum!, caso cerrado, se acabó. Pero vamos, los críos en casa con los padres, o sea, y entonces es algo como todo esto es una introducción muy larga para decir que para mí... Para decir que sí. No, que entonces estaba dándole vueltas y tal, hablando con Jorge, hablando con distintas personas, y entonces nada, me acerco a mi mujer y le digo, claro, para mi todo esto de la izquierda es por mi padre, ¿no? Mi padre que había sido comunista, que había ido a la cárcel, lo habían metido en el antifranquismo, que había sido senador del PSOE y tal. Y entonces, claro, yo para mí la etiqueta de la izquierda es una cosa que está pegada a mi piel. O sea, como no, es que toda la izquierda se está equivocando, yo soy de izquierdas porque yo conocí una izquierda a la que sí que me sentía cercana, ¿no? De orden, ¿no? En esta casa, hijo mío, no somos hippies. O sea, somos de izquierdas, pero no hippies, ¿no? Y entonces, nada, de repente cojo y le digo a mi mujer, bueno, no, es que me estoy planteando en esta crisis del COVID que igual soy de derechas. Y, espera, y me dice mi mujer, no, mira, Pedro, o sea, tú llevas siendo un señor de derechas 10 años. Y me dice, pero mucho, además. Me parece muy crack, ¿eh? Sí, o sea, a ver, lo que me parece maravilloso es el hecho de que te esperen, ¿no? Que esto me ha pasado también con más amigos, con Silvi, que el otro día estuvimos en casa de Jorge tomando copas. Y me dice, Pedro, pero sí, todos te estábamos esperando. O sea, hay verdadero amor en el hecho de que tus amigos acepten que digas gilipolleces como no, yo es que soy de izquierdas y tal, que es una cosa que le pasa a Ovejero y a Arcadi Spade, a todos estos, que soy no, mira, la izquierda es esto. Puedes tener una idea platónica de lo que es la izquierda y que hay y puedes incluso sentirte más cercano a unas determinadas expresiones de la izquierda que a otras y demás, porque evidentemente, como toda la vida, hay gradientes, ¿no? Pero hombre, o sea, quiero decir que si llevas 40 años señalando hacia una izquierda y la izquierda nunca ha estado ahí en 40 años, pues igual te tienes que plantear que, hombre, la izquierda no es eso. Puede ser muchas cosas, pero eso no es. Pero entonces, el conflicto que nos estabas planteando de una derecha sin ethos, ¿no? Sí. ¿Es un conflicto que tienes tú? Sí, claro. O sea, a mí me cuesta, o sea, a mí me aborrece la idea de, o sea, quiero decir, sé que no soy de izquierdas, pero me cuesta mucho escribirme una derecha que me diga que su fantasía erótico-sexual es bajar impuestos. Es que, se me queda no tan seduce. Es que se me queda tan corto, o sea, pues mira, tío, guay. ¿Qué quieres que te cuente, no? Es decir, no, es que dime cuál es tu modelo para organizar la sociedad, qué modelo de la vida buena tienes, cuáles son tus intuiciones morales alrededor de las cosas, explícame alrededor de qué valores quieres organizar el mundo, ¿no? Pero ¿cuánto de esto tiene, o sea, la culpa viene del liberalismo o de un liberalismo quizá malentendido, no lo sé, pero de pensar que en la política no hay... No, o sea, que la moral no es un espacio para la política. ¿Mi teoría cuál es? Mi teoría es que muchos de estos debates se deben tener en estructuras intermedias, en agentes de segunda distribución, llamémoslo así, pero en una sociedad que no tiene de eso, porque como veníamos de antes, no hay estructuras intermedias, todo es táctica política, político-partidista. Entonces, esas expresiones, esas ideas deben estar en recámaras debatiéndose y hablándose y participando de la esfera pública. Esto lo hace la izquierda. O sea, la izquierda tiene un debate permanente sobre sí misma. Y lo tiene. ¿Qué es ser socialdemócrata y cómo es? Y entonces, ¿cómo es ser de izquierdas en el siglo XXI? Y entonces, ¿qué derechos hay que defender? ¿Y cómo hay que defenderlos? No sé si me explico.
Sí, Y sí. entonces el movimiento ecologista, como entonces las minorías, y entonces la identidad, y entonces tal. Y eso se tiene, o sea, se tiene en espacios que no son exactamente lo político partidista. O sea, se interviene en el espacio público a través de esas ideas. Y, Es que y un espacio es la universidad. acabas normalizando barbaridades como las que dice Antonio Maestre. Es que, o sea, let that sink in. O sea, es decir, en base a esa especie de debate continuado en las recámaras, en los espacios de segunda distribución, que es donde la gente va o sea, es a través de los agentes de segunda distribución, a través de los cuales la gente no se va nadie a leer la fuente original, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede en España? Pues que en España, hombre, seguramente yo esté muy limitado por mi breve experiencia en este campo, pero diría que hay un déficit de esto. No Y hay agentes no sé si vosotros estáis de No, acuerdo no. con esto o no, pero vamos. Es que no hay... Oiga, ¿y qué es ser de derechas en el siglo XXI en España? O sea, joder, porque todos los que... Es que además pasa una cosa muy curiosa. Todos los que acaban afirmando con fuerza son ¿por qué dejar de ser de izquierdas formulado de distintas maneras? O sea, no sé si me explico. Mucha parte de los libros que se escriben sobre ser de derechas en España son distintas formulaciones de por qué dejé de ser de izquierda. Oiga, no, pero a mí déjeme con sus neuras y con sus traumas. A mí explíqueme qué es una derecha propositiva, que tiene un discurso no con la cursilada en positivo, sino un discurso alrededor del mundo. No, impuestos Es que uno de bajos, los bajar espacios... los impuestos. Mira, vete a tomar por culo. Es que uno de los espacios o de los agentes de segunda distribución, como decías, es que es la puñetera universidad. ¿Y dónde, o sea, dónde ha habido en la universidad debates sobre qué es ser de derechas? Yo creo que ha habido, o sea, ha habido una subcontratación esencial durante muchos años a través de la parroquia. Sí, No, esto es es lo que, que iba a comentar yo. O sea, claro, que pero en un la país que sociedad se está civil... secularizando a Ya. velocidades de vértigo, pues es como, oiga, no, esto ya te lo darán en la parroquia. Oiga, mire, joder, hostia. Sí, 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 sí. O sea, el problema de la derecha es que la sociedad civil de la derecha parece que es solo la Iglesia Católica. Y entonces no hay una sociedad civil laica. Y por eso cuando se sale ya venimos con todos los prejuicios y todas las etiquetas y es más complicado, yo creo, que transformar. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, primero creo que hay un problema en España de que falta sociedad civil, la gente no se compromete y por eso es más difícil transformar la sociedad. Y luego que sí, que no hay un espacio, al menos no hay un ethos definido, ¿no? En esa especie de... Es que yo no me lo había planteado porque yo estoy contento con lo mío. Con la iglesia, No, ¿no? yo lo que diría respecto de la sociedad civil en España es más o menos que la izquierda la capta y la prostituye. Asociaciones de vecinos, asociación como haya una organización una asociación que la izquierda vea que puede hacer entrismo, entra y la pone a su servicio. Y además, quiero decir, y además es que entienden que así debe ser. No, la organización tiene que haber una organización de autónomos de izquierdas y otra de derechas. ATA y UPTA. Y ya está. O sea, quiero decir, y es su manera de ver el mundo. Y la derecha lo desprecia. No sé si me explico. Dice, el ser social expansivo. ¿De qué cojones me estás hablando a mí? De que. Y es que es así. O sea, y en este drama, o sea, tú dices, la universidad. Bueno, tío, es que también hay que decir, es que la derecha, las universidades que ha tenido, salvo. Joder, me cago en 10. Hostia. Bueno, tiene el CEU, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, ¿Dónde claro, estudió Ana Pastor? volvemos otra vez a lo mismo. Que no, entonces, bueno, oye, ha quedado un programa de Viejo Café chulo, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Venga, Un clásico, Viejo Café. hacerme una venta de Viejo Café. ¿Qué es Viejo Café? Viejo Café es reconquistar los espacios de diálogo. O sea, es poder hablar de lo que no se habla desde diferentes perspectivas, es poder tener aquellos diálogos interesantes que la gente cada vez menos puede tener y sobre todo llevar a todo el mundo pues información que enriquece. Esta es mi definición, no sé qué dirías tú, Jaime.
Sí, yo lo suscribo y además digo que falta un miembro, que no es católico, por cierto, que es Joaquín, Sí. y al final somos 3 colegas de Barcelona que nos gustaba, no sé, hablar de política, hablar de cultura en nuestras casas y dijimos, coño, esto se puede grabar. y no, o sea, no hay una intención más allá. Al final sí que es verdad que bebe todo de la infrarrepresentación o que vemos que no hay un eco de nuestras ideas allí y coño, al final nos hemos puesto nosotros a dar la chapa, si es que no tiene más. Pues recomendando a todos los capillitas que nos siguen que escuchen Viejo Café, nos queda el último dilema. Muchas gracias, Pedro. No, el último dilema. Ya, acabamos, ¿no? Ya recomendado. Me lo imagino. No, veníamos a esto, Pedro. Ya con está. el último dilema. ¿Hitler o Franco? Clarísimamente, o sea, sí, Franco era católico. ¿Hitler era católico? No, que va. No. De hecho, hay un mapa católico prácticamente, supongo que quizá cultural, como Luis. No, pero hay un mapa, yo no sé hasta qué punto esto es cierto, no, pero hay un mapa de las elecciones del 33, creo que es, en los que se ven zonas mayoritariamente católicas y zonas que votaron a Hitler. Y sale que Dilo. Los católicos nazis no votaron a Hitler. No, y no solo eso, fueron los que, lo sabéis, fueron los que escondieron a judíos, e hicieron protestas curas católicos por el trato que se les estaba dando a los judíos, porque todos los hombres son iguales delante de Dios. Exactamente. Señores. Era muy fácil esta, Pedro. Muchas gracias, Pedro, por todo. Ha sido muy interesante. Un placer, ¿vale? Bueno, a los oyentes de Viejo Café que escuchen Extremo Centro. Pero si los tengo ya a todos. Ya los tengo a todos. Un abrazo muy fuerte. Keep the good fight. Venga, Deu. Hasta luego.